Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, buscarte. Gracias porque tu palabra dice que si te buscamos, te encontramos. Hoy, Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra con lo que hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, hacer nuestra esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, hermanos, estamos en el mes de septiembre, mes en que se celebra la independencia en nuestros países centroamericanos. Años atrás, la gente acudía a las calles para ver los desfiles y con mucho entusiasmo y con mucha algarabía, pues yo creo todos salíamos al escuchar los tambores, los redoblantes. Pero hace 2 años, a raíz del COVID-19, esto fue suspendido. Sin embargo, para este año, pues nuevamente se autorizaron estas fiestas patrias. Y de nuevo escuchamos esa algarabía en las calles, de nuevo escuchamos los desfiles, esos actos culturales, cívicos, las antorchas. Y a la gente, a todos nos emociona. A mí me emociona escuchar las notas de nuestro bello himno nacional, el ondear la bandera, el escuchar la granadera. A mí me encanta, o sea, me emociona y me hace sentir ese amor y respeto por mi Guatemala. Todas estas actividades se celebran, pues como ustedes saben, ¿verdad?, con motivo de la independencia de nuestro país. Políticamente hablando, nuestro país es libre, soberano e independiente. Sin embargo, muchas de estas personas que celebran todo esto no saben que no son libres completamente. Todavía son esclavos del pecado, todavía son esclavos de la maldad. Aunque políticamente hemos sido libres, pero como personas individuales, ¿será que de verdad Guatemala es libre? Guatemala ganó su independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Esto es algo histórico, todos lo conocemos, todos lo sabemos. Gracias a ese evento, Centroamérica logró separarse definitivamente de la corona española. Aquel día hubieron varios hombres que arriesgaron su vida para luchar por esta independencia y finalmente firmar esa histórica acta de independencia aquí en Guatemala. Y se firmó pues en lo que hoy conocemos la Plaza de la Constitución, allá en la zona 1. Fue así como Guatemala entonces ganó la separación de España y según la historia lo hizo con 23 votos a favor y 7 en contra. Centroamérica y todos los países latinoamericanos se independizaron también a su debido tiempo. Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1776. Brasil se independizó de Portugal. Y así pudiera mencionar a muchos otros países que fueron independizados de otro país. Todos ellos se independizaron a través de guerras, de luchas internas. Y podemos decir que como país, otra vez, vuelvo a decirlo, se liberaron políticamente de ese yugo que los oprimía. Pero como personas, mi pregunta va de nuevo,
¿serán libres completamente? Porque para vivir en libertad necesitamos recibir la salvación de nuestro Dios, que Él nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. San Juan 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por medio de Jesucristo, mis hermanos, somos libres de la condenación, de la muerte y de Satanás. Entonces, el tema de esta tarde es libertad y victoria en Cristo. Pero para poder gozar de esa libertad y de esa victoria que solo Cristo da, necesitamos una nación libre. Y no libre e independiente del yugo español, sino libre en Cristo y dependiente de Él. Yo quiero que abran sus Biblias y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, vamos a leer los versículos del 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Y dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cada uno de estos países que lucharon por su independencia, y voy a hacer siempre referencia a nuestro país Guatemala, cada uno de estos países tuvieron hombres valientes que arriesgaron su vida para lograr esa independencia, hombres que marcaron la historia en todos estos países. Y este pasaje que acabamos de leer también nos habla de hombres y mujeres de fe que marcaron la historia, pero la historia bíblica. Estos versículos nos señalan que hombres como, si usted ve el contexto de estos versículos que hoy leímos, ahí nos menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Dice que estos tres hombres murieron sin recibir lo prometido. Los héroes de independencia lucharon porque miraban un futuro prometedor, un futuro mejor, una patria libre. Pero Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué es lo que no recibieron? Y los versículos siguientes señalan que esperaban una patria celestial. Y cuando hablamos de esa patria celestial, tenemos que pensar que buscaban una patria donde Dios se estableciera sobre ellos. Si pudiéramos ir a Génesis capítulo 12, vamos a encontrar en el versículo 2 una promesa inicial que Dios le dio a Abraham sobre hacer y formar una nación por medio de él, por medio de Abraham. Dice el versículo 2 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa fue la primera promesa que Dios le da a Abraham.
Y un poquito adelante, en el capítulo 35, siempre de Génesis, reconfirma esta promesa a Jacob en Betel, que por medio de Jacob le dice que surgirían muchas naciones. En el versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré también a ti. Y en Deuteronomio 9, capítulo 27, dice: acuérdate de tus siervos. Otra vez menciona a estos tres hombres: Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Israel llegó a ser constituido como nación por la intervención de su gran líder, Moisés. Moisés le recordó a Dios la fortaleza de fe que trabajaron estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Y en Romanos capítulo 4 también los volvemos a encontrar. Dice que Abraham se fortaleció en fe y no permitió que esta fe se debilitara. Así que en el versículo 13 de Hebreos que ya leímos, menciona que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, miraron de lejos la promesa de una patria. Hoy, en base a estos hombres, nuestros patriarcas y héroes de fe, y siguiendo ese ejemplo, yo quiero que veamos cómo nosotros podemos fortalecer a nuestra patria y a nuestra nación y tener esa victoria que solo Cristo puede dar. Entonces tengo algunos aspectos acá. Aspecto número 1. Fortalecemos nuestra patria cuando miramos una nación dependiente de Dios. ¿Y qué es fortalecer? Bueno, el diccionario dice que fortalecer es reanimar, llenar de vigor, hacer fuerte a alguien o a algo. Eso es fortalecer. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer a nuestra patria? Cuando miramos una nación que depende de Dios. Una de las características en la vida de los hombres que transforman y marcan la historia es que tienen una visión más amplia de lo que hoy su presente les muestra. Ellos tienen una visión más allá de lo que sus ojos, digamos, naturales pueden ver. Ellos miraron más allá de su entorno. ¿Qué miraron los que soñaron con una Guatemala libre? Vamos a ver. Si recordamos la historia de nuestra independencia, sabemos que han pasado 201 años que la señora María Dolores Bedoya de Molina, según la historia, diera el primer grito de independencia luego de que se firmara la declaración aquel 15 de septiembre de 1821. Y por supuesto, entre los firmantes de esa acta podemos mencionar a otros personajes, como por ejemplo don José Cecilio del Valle, don Pedro Molina, don Gavino Gainza y muchos otros. Estos hombres vieron su presente de imposición española, pero ese presente de imposición española no les nubló ver un futuro mejor. Ellos miraban esa independencia del yugo español. No la tenían, pero la miraban.
Muchos estuvieron en la misma condición, pero solo ellos miraron más lejos. ¿Qué miramos nosotros hoy? Quizá lo que nosotros miramos hoy con nuestros ojos es un presente donde nuestra patria se mancha de sangre inocente, donde los titulares de nuestros noticieros nos recuerdan que nuestro presente está lleno de violencia, donde gobierna la intranquilidad. Quizá podemos ver a un país que cuenta con la tasa más baja de desempleo, quizá a un país con la mayor nutrición, con la mayor tasa de desnutrición en América Latina, y pudiera mencionar muchas otras cosas que hoy podemos ver en nuestra Guatemala. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a esto que hoy miramos, hermanos? Debemos tener mucho cuidado de no alimentarnos de lo que el mundo nos dice. No, mi hermano, nosotros, usted y yo, caminamos y vivimos por fe en un Dios todopoderoso, en un Dios que lo puede todo. Así que no depende, nuestros días no depende de lo que las noticias me digan, sino que dependen de cuánto yo confío en ese Dios todopoderoso. Entonces, nuestro entorno hoy no debe nublar la esperanza de una patria sometida y gobernada por Dios. Aunque todo lo que antes mencioné se refleje como en una nación enferma, nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor y creer que un día Guatemala o tu nación puede cambiar. Entonces, ¿qué debemos mirar, hermanos? ¿Qué debemos mirar? Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, por fe debemos mirar a nuestra nación, no solo siendo objeto de la gracia de Dios, sino mejor aún, siendo instrumento de Dios para salvar a otros. ¿Y qué significa ser instrumento? Bueno, un instrumento es un objeto que me es útil para cumplir una función de una tarea específica, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser instrumentos aquí en esta nación. Que Dios nos ayude para que podamos ser obedientes a Dios, por medio del cual fuimos llamados de las tinieblas, dice su palabra, a la luz admirable. Esto lo encontramos en Efesios 5:14. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, somos alumbrados por Cristo, ¿para qué? Para obedecer. Somos alumbrados por Cristo para hacer luz en el mundo, para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, para servir al necesitado, para llevar el evangelio al que está en tinieblas, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos el pueblo de Dios, por tanto podemos influenciar para bien en nuestra patria Guatemala. Debemos mirar más allá de nuestro presente. En vez de ver problemas, en vez de ver fracasos, derrotas, en vez de pensar en todas estas situaciones negativas, debemos de mirar triunfos, victorias, debemos de mirar bendición, mis hermanos. Y la Biblia menciona a varios personajes
en relación a esto. ¿Qué miraron ellos? Y yo quiero mencionarles a dos. Lo que miró Pedro. Pedro, ¿quién era Pedro? Uno de los 12 apóstoles. Uno de esos que caminaba cerca de Jesús. A diferencia de otros, Pedro miró la posibilidad de una mejor vida al lado de Jesús. Miró la oportunidad de dejar a un lado el ser pasivo y ayudar a otros en su triste condición. Y él se volvió protagonista de ese cambio al lado de su maestro. Vamos a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 13. No lo vamos a leer, pero aquí nos narran la historia de dos hombres. Pedro, acompañado de Juan. Dice que Pedro y Juan subieron al templo de Jerusalén y cuando caminaban hacia la puerta la hermosa, encontraron a un hombre paralítico. Este hombre era paralítico de nacimiento. Obviamente él solo no podía llegar ahí. Alguien tenía que llevarlo a esa puerta. Y se colocaba ahí porque él pedía limosnas a la gente que pasaba por ese lugar. Pero cuando Pedro y Juan lo vieron, Pedro le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Con el poder de Dios sanaron a este hombre que había nacido cojo. Y bueno, la historia nos sigue diciendo que Pedro enseñó aquel día a muchas personas que presenciaron este evento, que presenciaron esta sanidad de este hombre. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos Pedros habremos aquí? ¿Cuántos nos atrevemos a decirle a alguien: mírame, mírame? Otros pueden ver a Cristo reflejado en nosotros. ¿Será que otras personas pueden ver a Cristo reflejado en su vida? ¿Reflejado en mi vida? Que Dios nos ayude para que así sea. Dios puede cambiar hoy, hermanos, las circunstancias. Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Él puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier problema. Puede cambiarlo todo, porque para Dios no hay nada imposible. Otro personaje que yo quiero mencionarles es a Eliseo. Como iglesia debemos aprender a mirar con el Espíritu. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 y 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, Señor mío, qué haremos! Él le dijo: no tengas miedo. Escuche qué le dijo Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Notemos que mientras el siervo de Eliseo miraba carros, miraba caballos, miraba un ejército sitiando la ciudad, Eliseo miraba más allá de su entorno, miraba la protección de Dios para su pueblo. ¿Qué miramos nosotros, hermanos? Y el versículo 13 declara que aquello que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob miraron de lejos, se concretaría creyéndolo. Aspecto 2. Fortalecemos nuestra patria cuando por fe miramos a una nación sometida al gobierno de Dios.
Y someterse es hacer la voluntad de Dios, es actuar bajo la voluntad de Dios. Yo creo que a veces hay expresiones que escuchamos de alguien que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero esto lo hago de esta forma. Eso se llama soberbia, hermanos. Mucho cuidado, porque Proverbios nos dice que junto a la soberbia viene la deshonra. Eso nos dice la palabra del Señor. Así que cuando estemos nosotros sometidos a Dios, dice la palabra que aún el diablo va a huir de nosotros. Sometemos pues a Dios, resistid al diablo, dice su palabra, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 nos dice eso. Entonces la Biblia es clara, hermanos, tenemos que someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros en cualquier toma de decisiones. Hebreos 11 inicia diciendo, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los patriarcas aquel día creyeron en alcanzar una patria. Y la Biblia muestra que tanto Abraham, Isaac y Jacob no lograron ver con sus ojos esa patria. Lo único que tenían ellos a la mano era creer, mirarla, esperarla por fe, porque no pudieron verla. Y por eso es que Abraham le habló de esta misma promesa a su hijo Isaac, e Isaac también lo hizo con su hijo Jacob. Estos patriarcas, más que héroes patrios, fueron héroes de fe. Muchos de estos hombres que a través de la historia hoy conocemos nosotros en nuestros países, que han sido independizados de otro yugo, en el caso nuestro del yugo español, hoy los conocemos como próceres de la independencia. Y a estos hombres, hoy, en este mes, les recordamos como héroes. Yo deseo, mi hermano, que a usted y a mí nos recuerden un día como héroes de fe. Que nos recuerden como alguien que marcó la historia. Que seamos recordados por nuestras generaciones, que seamos recordados por nuestros hijos, que marquemos la historia en nuestros nietos, en su vecindario, en su colonia, en su país. Pero también que nos recuerden por ser instrumentos útiles en las manos del Señor, llevando esa libertad a aquel que todavía está oprimido, llevándoles esas palabras de que solo Cristo salva y que solo en Él podemos encontrar esa verdadera voluntad. Y finalmente, tercer aspecto, fortalecemos nuestra patria cuando favorecemos continuamente a otros, cuando ayudamos al necesitado. Aquel día, el buen deseo de libertad en todos los héroes de independencia tenía que contagiarse, hermanos. Empezó primero en uno, pero ese buen deseo se contagió de uno a miles, de una ciudad a otra. Se fue contagiando ese deseo de ser libres. También aquello que deseamos y soñamos y anhelamos por nuestra patria Guatemala debe comunicarse, debe contagiarse. Día tras día, momento tras momento, debemos expresarlo a los demás. No debemos ser pesimistas. A veces escuchamos expresiones como, esto cada día está peor. Esta situación ya no se compone. Ojalá no sea usted quien dice esto, pero
escuchamos expresiones así. Hermanos, nosotros debemos de contagiar el buen favor de libertad en Cristo Jesús, diciéndoles que solo Dios y solo Dios, por medio de su iglesia, que somos usted y yo, puede transformar no solamente a una persona, sino también a una ciudad y mejor aún, a una nación. Así que tenemos un gran trabajo que hacer, hablarles de bendición a nuestras generaciones, hablarles nuevas bendiciones, de nuevos comienzos, de nueva vida, que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen, palabras que bendigan a otros. Porque dice la palabra que de nuestra boca debe abrirse para edificación. Nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, filtradas por medio de la palabra, dice el Señor. Así que debemos dar vida y no muerte. Debemos bendecir y no maldecir. Los patriarcas confesaban la promesa de una patria sobre la realidad que ellos estaban viviendo. No vieron esa patria, pero la confesaban. Y lo que hasta ese momento ellos miraban era la realidad. Dice la palabra que Abraham, incluso para sepultar a Sara, su esposa, tuvo que reconocer ante los hijos de Het que él era extranjero y forastero. Él no tenía tierras, él no tenía propiedades, y aún tuvo que prestar una bóveda, una sepultura para su esposa. Quizá la realidad que hoy vivimos en Guatemala no la podemos ocultar, pero no debe limitarnos para ver una mejor Guatemala un día. Y mejor aún, creer que nosotros aquí también somos forasteros, también vamos de paso, extranjeros. No nos quedaremos aquí para siempre porque tenemos algo mejor, la promesa de una patria celestial a la cual vamos también nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.